Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el videotutorial número 10 del curso de Zen Framework 2, desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos trabajando en el conocimiento de este potente framework. Ya en los videotutoriales anteriores hemos estado interiorizándonos sobre su mecánica básica, aprendimos a trabajar con controladores, con modelos, aprendimos a crear formularios, por ahí nos falta aprender las validaciones y todo, pero en realidad son detalles eso. O sea, ojo, no estoy diciendo que no sea importante, pero sí creo que ya podemos avanzar, dar otro paso adelante, pues a eso me refiero. Y ese paso adelante, del que estoy hablando ahora, dice relación con la esencia de cualquier framework, en este caso de cualquier framework PHP o cualquier framework de desarrollo de software. Me refiero al trabajo con persistencia. Por ahí, si yo te hablo de del concepto de persistencia, muchos de ustedes van a decir, ¿y eso qué es? O alguna vez lo he escuchado por ahí. Pero quizás si te hablo de conexión a base de datos, ahí sí vas a decir, ah, ya, eso sí yo lo conozco, exactamente, porque cuando hablamos de persistencia en el mundo del software, nos referimos en este caso a que los datos con los que vamos a trabajar van a estar disponibles, ¿cierto?, de manera persistente, porque van a estar almacenados en algún tipo de repositorio de información, lo que generalmente se maneja a través de gestores de bases de datos. ¿Por qué digo generalmente? Porque en ocasiones, aunque ya cada día es menos recurrente, se trabaja con formatos de archivos físicos, por ejemplo, qué sé yo, documentos TXT, los famosos DTS que se hacen desde una base de datos a otra, en fin, ese tipo de cosas, pero por lo general utilizamos bases de datos. Tampoco tenemos que decir que vamos a trabajar con bases de datos relacionales, porque no siempre va a ser así. De hecho, hoy en día las bases de datos de tipo NoSQL están cobrando bastante fuerza. Uno de ellos, un ejemplo muy claro, ¿cierto?, es el de MongoDB. Pero lo que nos convoca ahora es el trabajo con, en este caso, Zen Framework 2. Este framework posee un componente, muchachos, que se llama ZenDB. Ahora lo vamos a ver en detalle, que nos permite, a través de una capa de abstracción y mediante los respectivos ORM, ¿cierto?, los mapeos relacionales de datos, poder conectarnos a datos, poder manejarlos como entidades, poder conectarnos directamente a una base de datos sin mayor problema, sin mayores configuraciones. De hecho, el Zen Skeletor ya nos provee de una pequeña estructura para poder conectarnos a una base de datos. Ahora lo vamos a ver, que es bastante simple. Lo único que tenemos que hacer es generar el adaptador en un archivo que vamos a crear nosotros ahora, que en realidad viene creado, pero tenemos que renombrarlo. Y con eso ya nosotros podemos comenzar a conectar nuestros scripts, ¿cierto?, del lado del servidor, en este caso nuestro código PHP, con los datos de la persistencia asociada a los motores de bases de datos. En lo particular vamos a comenzar a trabajar con MySQL, creo que es lo más estándar, ¿cierto? Aunque te voy a mostrar que también lo puedes hacer fácilmente con cualquier otro motor de base de datos. Por ahí más de alguno me va a decir, oye César, enséñanos a trabajar con otro. Perfecto. Pero la verdad de las cosas es que con lo que vamos a ver ahora no vas a tener ningún tipo de problema para entender que la conexión siempre es una sola. Lo único que tienes que modificar es el string de conexión. Así que eso, muchachos, vamos a cerrar la presentación para no hablar tanto, que tienen razón por ahí los que me dejaron sus comentarios en el YouTube, y bueno, tienen toda la razón, yo hablo demasiado. Entonces vamos a ir acá al navegador. Voy a abrir acá, no debería haberlo tenido abierto ya, el Zen de la documentación, en este caso de Zen Framework. Mientras tanto te comento que hay muchas personas que ya se han creado su currículum digital, así que por favor puedes también comenzar a crearte el tuyo. Te comento, a la fecha de hoy, día 18 de mayo del 2013, hay un concurso, muchachos. Entre las personas que se creen su currículum digital, ¿ok? Vamos a estar regalando matrículas para los cursos formales que tenemos en la página web. Aquí tenemos algunos cursos que van a comenzar ahora, en este caso a fines de mayo del 2013. Básicamente tenemos dos cursos disponibles, uno que muestra cómo trabajar con PHP 5 y con Document Object Model, y otro
que nos enseña a trabajar con el framework Ruby on Rails. Así que ya saben, pueden crearse su currículum digital acá en canalfreelance.net y ya estarán participando en el concurso por matrículas gratis para estos cursos. Si quieren saber más detalles, por supuesto, hagan clic acá en ver más y van a poder ver los temarios, los precios y todo eso. Son bastante accesibles, así que no van a tener ningún tipo de problema. Vuelvo a decir lo de siempre y con esto termino de darte la lata. Recuerda que los videos los puedes descargar desde la página web www.cesarcancino.com. Aquí siempre coloco yo debajo del enlace, ¿cierto? Debajo del el embed de YouTube que coloco, hay un botón que dice descargar, desde donde tú vas a poder bajarte un archivo .rar que trae el video, el primero que todo el video, en formato MP4 con mayor calidad de la que lo puedes ver en YouTube, que de hecho YouTube por ahí me daña un poco la calidad de los videos, y va a estar el código fuente para que puedas bajarlo, y siempre se recomienda bajarte antes el código fuente y luego ir viendo el video para que no tengas que estar escribiendo, porque por ahí no se ve claramente en el reproductor de YouTube. Por eso a eso me refiero. ¿Ok? Bien. Vamos como siempre a comenzar revisando la documentación de Zen Framework 2. Vamos a ir a la tabla de contenidos. También aprovecha de crearte un proyecto nuevo. Yo ya lo tengo creado acá, clase 10, bueno, acá abrí el public, ¿cierto? Por ahí voy a ver si les enseño a manejar las rutas para que no tengas que estar poniendo public acá adelante. Es bastante simple. Hay que colocar un array, ¿cierto? Con el componente Zen Route y listo, no tiene mayor ciencia eso. Vamos a buscar acá en la referencia, ¿cierto? De Zen Framework 2. Vamos a buscar acá el componente llamado ZenDB. Acá lo tenemos, puedes hacer clic en él. Siempre, muchachos, y siempre te voy a recomendar remitirte directamente a lo que es la documentación oficial de Zen Framework antes de hacer cualquier cosa que no conozcas. Lo que te decía de Zen Route está por acá. No voy a detener en buscarlo, pero lo podemos buscar por aquí así como de manera bien rápida, que es de donde vamos a manejar las rutas. Bueno, no te preocupes, lo vamos a ver después, así que no hay problema. Lo que nos convoca ahora es esto, es el ZenDB. Ok, ya se me perdió, lo voy a buscar, acá está. El ZenDB, que básicamente es un conjunto de clases que nos permite trabajar con bases de datos. En este caso tiene primero que todo el componente ZenDB Adapter, que es el componente con el cual yo me voy a conectar a la base de datos. Me va a generar el componente de adaptación. Eso ya viene incorporado acá dentro de Zen Framework, aquí en la carpeta Vendor, donde cuando tú haces la descarga, en este caso de tu proyecto, aquí en Zen Framework, aquí en las librerías vas a encontrar, por ejemplo, los adaptadores y todo eso. Puedes comenzar a buscarlos sin ningún tipo de problema para quizás interiorizarte más en cómo trabajan ellos. De todas formas, acá vas a ver que es bastante simple, prácticamente copiar y pegar el tema de la conexión a la base de datos, pero si quieres profundizar puedes buscar acá los adaptadores sin ningún tipo de problemas para poder trabajar con conexión a bases de datos. ¿Ok? De hecho, acá está el directorio adapter, ¿cierto? Con el cual te puedes conectar a cualquier motor de base de datos. Acá está, de hecho, el directorio drivers, que entre otras cosas nos ofrece la posibilidad de conectarnos a distintos motores de base de datos, por ejemplo a SQL Server, a PostgreSQL, a Oracle. Una de las gracias que tiene el ZenDB en su componente adapter es que nos permite conectarnos a MySQL con dos posibilidades, una utilizando MySQLi y otra utilizando PHP DateObject. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es a nivel de estructura. Recuerda que MySQLi es mucho más antiguo que PHP DateObject, que el P2, y un poco lo que buscaba MySQLi era optimizar los procesos de consulta a base de datos. ¿Qué pasó? Que hace un tiempo atrás, no me acuerdo, no voy a aventurarme a dar una fecha exacta porque no vale la pena, hace un tiempo atrás la gente de PHP creó el Standard PHP Library, el SPL, y dentro del Standard PHP Library crearon una clase llamada PHP DateObject, que es con la cual nosotros nos podemos conectar a cualquier motor de base de datos utilizando una capa de abstracción. Por lo tanto, si me preguntas cuál de los dos elegir, yo te voy a mostrar ahora las dos formas, pero cuál de los dos elegir, yo personalmente te recomiendo trabajar con PHP DateObject de una vez, porque a la larga es lo que de hecho en la documentación oficial de PHP es lo que se está recomendando. Quería hacer ese comentario porque por ahí más de alguno me va a preguntar, entonces creo que era importante hacerlo. Bien, vamos a ir atrás acá para
volver a la clase 10 para comenzar a trabajar. Siguiendo con la revisión de la documentación, fíjate que acá hay otro componente que es el result set. Tenemos el SQL, el table gateway, el row gateway y el metadata. Básicamente una explicación simple, mira. Estos dos componentes, el result set y el SQL, te permiten hacer consultas a la base de datos. Vas a ver que, por ejemplo, el result set es bastante simple porque te permite a través de la generación de consultas SQL como string. O sea, tú puedes escribir tu consulta SQL, qué sé yo, select asterisk from table, y con eso ya, y con un par de instrucciones más, trae los datos desde tu base de datos. Es bastante sencillo. El DBSQL es un componente, tenía que aparecer esta ventana. El DBSQL es un componente tipo ORM que posee Send Framework 2, con el cual nosotros nos vamos a poder conectar a ir a hacer consultas a la base de datos, pero utilizando una pequeña capa de abstracción con la cual no vamos a hacer consultas directamente como string, sino que las vamos a trabajar mediante una serie de métodos que tiene SQL. En este caso, si ya has trabajado con algún otro framework, como no sé, Symfony, CodeIgniter, qué sé yo, cualquiera, vas a ver que es más de lo mismo en realidad, porque generalmente vienen los mismos comandos, el select, el where, el order by, qué sé yo, el join, que son como los más estándar, el qué sé yo, el having, el group, no sé, los insert, los update y todo eso, en fin, eso está contenido acá dentro de este componente. Puedes ir a hacer consultas a la base de datos con las dos maneras. Yo te voy a enseñar las dos. Personalmente vas a ver que quizás es mucho más seguro trabajar con SQL, pero no deja de ser seguro también trabajar con el result set si se hace de la forma correcta. También está el tema de los Table Gateway, que nos permiten crear entidades para trabajar con patrones a la hora de conectarnos a la base de datos. Por ejemplo, esto está muy orientado a usar el famoso patrón Factory, es decir, crear fábricas de clases para poder trabajar la conexión a la base de datos. Para esto generalmente se crea un modelo, se generan atributos para cada uno de los campos de las tablas, en fin. Entonces lo que se hace básicamente acá es que se crea una clase una clase modelo con la cual tú emulas la estructura de una tabla. Por ahí un poco va el concepto del Table Gateway. El Row Gateway también va de la misma mano, y el Metadata, la verdad, te voy a ser muy honesto, aún no lo he probado. Bien, vamos a comenzar por lo esencial. Vamos a comenzar por el SendDB Adapter, que creo que es por donde todos debieran empezar a la hora de ir a trabajar con una conexión a la base de datos. Fíjate, es un objeto, ¿cierto? Es muy importante, es un subcomponente, en este caso de SendDB, ¿cierto? Y es el responsable de la adaptación, ¿cierto? De código escrito para SendDB, en este caso, ¿verdad? Para conectarse a las bases de datos. Genera una capa de abstracción, fíjate acá te lo dicen, ¿cierto? Con las denominadas extensiones de PHP para utilizar los distintos drivers, adaptadores. ¿Qué se refiere, a qué se refiere cuando habla de driver, muchachos? Una cosa importante, mira, cuando tú te vas a conectar a cualquier motor de base de datos desde un lenguaje de programación, vas a necesitar un driver. Más de alguno me va a decir, César, eres mentiroso porque yo cuando me conecto no uso ningún driver. Claro, porque ya los drivers vienen instalados de manera nativa en el motor de trabajo, en este caso de funcionamiento del lenguaje de programación. Por lo tanto, generalmente no tienes que pasar un driver, pero por ahí algunas personas que le han tocado casos puntuales. Por ejemplo, ¿a quién no alguna vez le ha tocado conectar ASP, por ejemplo, con MySQL? O C# con MySQL, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí sí ya necesitas un driver, en este caso, para poder hacer ese tipo de cosas. ¿A quién no ha tocado, por ejemplo, conectar SQL Server con PHP? Entonces ahí tenemos que comenzar a trabajar con los famosos drivers. Ya la mayoría de los frameworks, también lo hace Send Framework 2, ya lo traen solucionado a través de, en este caso, sus distintos componentes. Send, en este caso, lo maneja a través del SendDB Adapter. Bueno, acá te muestran cómo crear un adaptador sencillo. Fíjate, simplemente tienes que utilizar este namespace primero para llamar a la clase respectiva. Acá están los distintos drivers, en este caso, y en este caso los parámetros que generalmente vas a trabajar. Fíjate lo que yo te decía, puedes trabajar con MySQLi, con SQL Server, P2O para SQLite, ¿cierto?
P2O para MySQL, te fijas lo que yo te decía, que puedes trabajar de dos formas la conexión a MySQL, puedes trabajar con P2O para otros drivers, es decir que por ejemplo, si necesitaras conectarte a Oracle, por ejemplo, lo podrías hacer de dos formas, lo podrías hacer utilizando directamente el driver del CenDB Adapter, o también podrías hacerlo utilizando la capa de abstracción de P2O para trabajar ese tipo de cosas. Otro de los parámetros que recibe, qué sé yo, el nombre de la base de datos, pues lo típico, ¿cierto? El usuario, el nombre, el hostname. Cuando tú no le colocas hostname a esto, él asume por defecto que tu hostname es localhost. Más de alguno me va a decir, César, si siempre hay que ponerle localhost. No, no es así. Hay muchos hosting en donde no necesariamente tienen que colocarle localhost. Uno de ellos es Dreamhost. La gente que ha utilizado Dreamhost me va a entender. No hay que colocar localhost a la hora de conectarse a una base de datos. Puedes también, no sé, colocar otros parámetros, en fin, como los puertos, el cotejamiento de caracteres, ese tipo de cosas. Acá te muestran un ejemplo simple para MySQL y aquí está lo que yo te decía. Puedes trabajarlo con MySQLi o inclusive con SQLite, aunque por ahí este ejemplo es para con MySQLi o con P2, y en este caso acá el ejemplo que ponen es para SQLite, pero en realidad es la misma cosa. Acá ya puedes seguir leyendo, en fin, no me voy a detener tampoco en explicarte cómo está escrita la documentación, simplemente quería hacer hincapié en que es importante, cierto, primero venir acá para ver cómo se hacen las cosas. Bien. Ok, vamos a colocar manos en el código porque yo creo que ya nos estamos aburriendo. Fíjate una cosa importante, dentro de la estructura del Zen Skeletor que tú te bajaste, viene un directorio en la raíz que se llama config. Aquí está el directorio config, no hay ningún tipo de problema. Aquí está el application.config, que ya sabemos es en donde nosotros, por ejemplo, indicamos los módulos con los cuales nosotros vamos a trabajar. Eso ya lo tenemos súper claro, ¿cierto? Y acá viene un directorio que se llama Autoload, muchachos. En este caso es el directorio en donde nosotros vamos a trabajar. Aquí hay varias cosas. Mira, por ejemplo, no sé si vamos a alcanzar ahora en la primera parte del curso. Me refiero, recuerda que este curso va a terminar en uno o dos videos más. Pero no sé si te voy a alcanzar a enseñar el DAO ahora, pero lo podrías manejar desde acá. Este archivo global es precisamente usado para ese tipo de cosas. Sin embargo, para hacer una conexión simple, PHP te da la posibilidad de trabajar con este archivo, con el local.php.dist. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Renombrarlo a local.php. Lo renombramos. Nadie se murió. De hecho, si vamos a nuestro a la URL a ver si le pasó algo al framework, si se cayó, nada, está impecable. Y lo que hacemos ahora es abrirlo. Vamos a revisarlo, vamos a ver qué tiene. Aquí lo tenemos, sin ningún tipo de problema. Y fíjate que es un archivo bastante simple, que lo único que va a hacer es indicarnos la fórmula mediante la cual nos vamos a conectar. Aquí donde dice return array es en donde nosotros vamos a indicar, en este caso, el adaptador con el cual nosotros nos vamos a conectar a la base de datos. Hay varias formas de hacerlo. Por ejemplo, acá podemos colocar el adaptador y trabajar con los table gateway, por ejemplo a través del module.config, como lo dice acá, o puedes colocar todo el adaptador aquí, que es lo que vamos a hacer ahora para ahorrarte cualquier tipo de dificultad y hacer la conexión de manera nativa. Lo que vamos a hacer, voy a pegar el código acá y lo vamos a revisar de cómo se tiene que crear el adaptador. Vamos a borrar todo esto y nos vamos a quedar acá con el array simple, ¿cierto? Aquí abre y cierro paréntesis y voy a pegar aquí un código que lo vamos a revisar enseguida. Mira, primero que todo lo que vamos a hacer es, a ver, perdón, lo copié mal, esto debería ser así. Ahí sí. Fíjate que retornamos el arreglo, ¿cierto? Ahí se cierra, se abre, en fin, perdón, se abre y se cierra. Y fíjate que lo que vamos a hacer es primero que todo utilizar un componente que yo ya te expliqué cómo funciona, que es el Service Manager. Por ahí muchos me han dicho que el video 2 que hicimos fue bastante latero. En realidad tienes toda la razón, pero fue un aburrimiento necesario, muchachos, porque ahí entendiste cómo funcionaba cada uno de los componentes que vamos a ir viendo en el camino del estudio de Zen Framework 2. Y uno de ellos es el famoso Service Manager, que ves que ya lo estamos utilizando acá.
lo que tenemos que hacer es generar una llamada al Service Manager y vamos a crear una fábrica de clases, una factoría. Vamos a utilizar un patrón factory, ¿cierto? Para crear una instancia del SendDB Adapter, es decir, aquí le denominamos nuestra instancia SendDB Adapter y le vamos a pasar como parámetro el componente SendDB Adapter Service Factory, que lo que hace es, en este caso, generar una instancia del Service Manager y su subcomponente llamado Adapter. Bien, perdón, me sonó por ahí el chat y lo cerré. Entonces, muy importante entender esto. Esto es la primera etapa de negociación. Tenemos que decirle esto. Vas a ver en otros ejemplos por ahí que en muchas ocasiones lo que se hace simplemente es indicar esto de acá. Indicar el Service Manager aquí en el archivo local.php y con esto ya de cierta manera tienes la posibilidad de generar tu string de conexión en cualquier parte. Sin embargo, yo lo voy a hacer directamente acá en el local porque es perfectamente posible. Luego, lo que vamos a hacer en este caso, que es lo que yo te decía que es opcional hacerlo aquí o no, yo lo voy a hacer acá, es generar una instancia del SendDB para indicarle los parámetros, en este caso, con los cuales nosotros nos vamos a conectar. Y fíjate, acá le vas a indicar a través de un array, en este caso, el username. En este caso yo estoy trabajando en local, así que estoy trabajando con el usuario root, con el usuario root de MySQL. Aquí yo no tengo ningún password configurado a la base de datos. Si tú tienes alguno, hazlo e indícalo sin ningún tipo de problema. Fíjate que yo no estoy indicando el host, porque lo estoy indicando aquí en otro parámetro que se llama DSN. Un dato muy importante a tener en consideración. Fíjate también acá el tema del driver, que es lo que yo te decía. Yo voy a trabajar, por ejemplo, con P2O. Puedes perfectamente probar o hacerlo con MySQLi y no debería darte ningún tipo de problema. Por ahí creo sí que hay que hacer un par de cambios acá, pero en realidad, la verdad no lo he probado. Este tipo de string no lo he probado con MySQLi, pero debería resultar sin ningún tipo de problema. Aquí vamos a pasar lo que se denomina un DSN para manejar en este caso las instrucciones básicas para la conexión a MySQL, en donde le vamos a indicar en este caso el nombre de nuestra base de datos. Yo tengo una base de datos creada acá que se llama pruebas, con la que estaba haciendo algunos tests para preparar el video. Voy a abrir acá de hecho mi phpMyAdmin inmediatamente para ir haciendo las pruebas de rigor. Hasta mi localhost es lento en mi computadora. ¿Qué te puedo decir? Aquí tengo la base de datos. En este caso mi base de datos se llama pruebas y acá yo tengo un usuario creado. Una tabla llamada usuarios, que no tiene mayor importancia. Puede ser cualquier tabla con cualquier tipo de campo. Acá simplemente esta tabla tiene 3 campos: un ID autoincrementable, un nombre y un correo. Más de alguno me va a decir que le adjunte la base de datos. Lo vamos a hacer, pero en realidad creo que no tiene sentido, ¿cierto? Sí, en caso de una simple base de datos con una tabla con 3 campos, no tiene mayor ciencia su creación. Si me acuerdo, les adjunto la base de datos. Entonces, ¿qué necesitas? Necesitas crearte una base de datos, ¿cierto? Para poder trabajar. Así que vaya a crearse una base de datos inmediatamente. Puedes llamarla como tú quieras y créate una tabla con 2 o 3 campos, simplemente para que ahora podamos probar, o sea, hacer un test de conexión. Ya después podrás hacer algo más avanzado. Una vez que tienes tu base de datos creada, vas a indicar acá el nombre de tu base de datos. Y bueno, tal como te decía, acá no es obligatorio hacerlo, pero yo estoy indicando el host porque estoy usando un DSN. Podría no hacerlo e indicar directamente acá el host y colocarle localhost acá y no habría ningún tipo de problema, o simplemente obviar eso. Y como te decía, él va a reconocer ahí eso nativamente. Dentro de las posibilidades de la personalización del driver es que también puedes utilizar los driver options, que te permiten indicarle atributos de conexión. En este caso, uno de los más utilizados, que de hecho lo veíamos nosotros en la forma nativa de conectarnos desde PHP a MySQL, son los famosos setnames. Recuerdas que eso se hacía para indicar en este caso el tipo de cotejamiento de la conexión, y en este caso va a ser UTF-8. ¿Por qué tiene comillas? Bueno, creo que la respuesta es obvia. ¿Por qué tiene slash? Porque estoy usando doble comilla simple. Básicamente por eso. Podrías colocar comilla doble, en fin, no sé, no habría ningún tipo de problema. Pero ya de esta forma te debería funcionar sin ningún tipo de problema la primera etapa de negociación, que es la creación y la personalización de tu archivo local para conectarte a la base de datos. Entonces lo vamos a abrir acá.
Vamos a actualizar acá de nuevo el navegador a ver si tenemos algún problema. Houston, nada. Perfecto. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mira, fíjate, vamos a ir primero que todo a hacerlo desde el navegador. Bueno, ya había abierto ahí para poder copiar y pegar la clase 10 test que hice. Vamos a ir acá a el controlador, en este caso index, que es el que viene por defecto asociado a el módulo application. Y aquí vamos a empezar a hacer la magia. Yo siempre copio en este caso el proyecto 1, así que voy a borrar eso. También debería tener acá, si copié el video 1, ¿cierto? Debería tener acá una vista llamada hola, ¿cierto? Bueno, ahí la dejamos y luego la voy a renombrar. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crearnos unos métodos acá en el controlador para utilizar dos instancias, en este caso dos posibilidades. El result, ¿verdad? El result y el SQL. Recuerda que eso estaba acá. Recuerda que estamos viendo que a través del CNDB podríamos utilizar el result set y el SQL. Vamos a utilizarlo los dos. Como buen framework, ¿verdad? También te da la posibilidad de ir a hacer consultas a la base de datos desde el controlador. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un pequeño ejemplo desde el controlador, ¿verdad? Y al final del video lo vamos a pasar un modelo para que se entienda cómo debería ser. Bueno, no sé si alcanza a hacerlo en este video porque no quiero que se alargue tanto, pero no, tranquilo que lo vamos a ver. Así que vamos a primero aprender a hacerlo desde acá, desde el controlador, para luego ir a verlo desde un modelo, que yo creo que también es algo que en realidad es lo más eficiente, ¿cierto? Es la esencia de la programación modelo vista controlador. ¿Qué es lo primero que vamos a necesitar? Vamos a necesitar llamar, ¿verdad?, a algunos componentes. Entonces vamos a traernos para acá, yo los voy a copiar, ya los traigo en el portapapeles. Vamos a necesitar llamar, en este caso, al senddb result set. Vamos a necesitar llamar al senddb adapter. Y vamos a necesitar llamar también al senddb SQL. Bien, esos tres componentes los vamos a necesitar para poder trabajar nuestro primer ejemplo de conexión. Muy importante. Vamos a crearnos un atributo aquí en la clase index, ¿verdad? En este caso yo lo voy a copiar acá, ya lo tengo creado, que se va a llamar publicDBAdapter. Se puede llamar mamá, papá, hermano, perro, gato, da lo mismo, pero yo lo voy a llamar DBAdapter. Vamos a crearnos un método para crear una vista, en este caso por ejemplo publicBDAction. De hecho lo podríamos llamar mejor, así como para personalizarlo, result, ¿cierto? Porque acá lo que vamos a hacer es ir a buscar datos a la base de datos utilizando el result. Bien, importante. Esto va a significar que vamos a crearnos, bueno, acá debería decir public function. Esto va a significar que vamos a tener que crearnos una vista llamada result, ¿cierto? Así que aquí vamos a ir al application. Bueno, nuevamente estaba en el test, pasa que a veces voy a buscar cosas por allá porque ya tengo eso hecho. View, application, index, ¿cierto? Que así se llama el controlador, y aquí está el hola. Vamos a sacarle una copia y le vamos a indicar que por ejemplo se llame result. En esta primera vista vamos a mostrar los datos que vienen incluidos dentro de la tabla usuarios de la base de datos prueba. ¿Ok? Para eso, bueno, aquí ya en el result yo tengo, por ejemplo, acá que tenía en el hola. Bueno, tengo esto que nos sirve perfectamente, fíjate, lo podemos borrar, lo vamos a hacer de nuevo. Lo tengo en blanco. Si yo voy al navegador ahora y abro, por ejemplo, acá application, index, por ejemplo, result, ahí está, ¿cierto? Sin ningún tipo de problema, no carga nada porque no tengo nada escrito, muchachos, ¿cierto? Creo que está de más explicar eso. Lo primero que vamos a hacer entonces es indicar acá en nuestro método una vista. Entonces vamos a decirle acá que nos retorne un view model, ¿cierto? Ya eso lo sabemos hacer. View model, y le vamos a indicar, por ejemplo, algún parámetro, en este caso un título. Conectarse a MySQL usando result set. ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. Result set. Result set, sí. Vamos a abrir el link acá para ver cuál es la fórmula mediante la cual nos podemos conectar a MySQL utilizando, a cualquier base de datos, utilizando el result set. Bueno, por ahí se me cayó mi internet, ¿eh? Pero en fin, no me voy a complicar por eso. Se me cayó el internet acá, así que
Bueno, no hay problema, igual yo creo que vamos a poder seguir trabajando sin ningún tipo de problema. Entonces vamos a pasarle un parámetro acá a nuestro método ResultAction, en este caso va a ser un título, ¿verdad? Y ahora sí, voy para atrás y le digo que carga acá el título, esto ya lo sabes hacer, así que no necesita mayor explicación. Actualizamos y ahí tenemos nuestro título, conectarse a MySQL utilizando ResultText. Bien. Ok, vamos a conectarnos ahora vamos a ir a hacer una consulta a la base de datos prueba para traer los datos de la tabla usuarios. Ya técnicamente nosotros estamos conectados a la base de datos porque se lo indicamos acá al Send Framework 2 a través de la configuración que hicimos en el archivo local. Y como estamos utilizando el Service Manager, él entiende que cuando lo cargas, automáticamente ya te carga toda esta configuración. Por lo tanto, podríamos hacer esto nosotros. Lo voy a pegar acá y te lo voy a explicar. Fíjate, vamos a crear primero una instancia del atributo que tenemos acá arriba nosotros, que en este caso se llama dbAdapter, ¿cierto? Ahí está, this dbAdapter, y le vamos a decir que es igual, aquí está el signo igual, ¿cierto? Que es igual a this getServiceLocation, que es un método del Service Manager que lo que hace es instanciarlo, ¿verdad? Y le vamos a pasar como parámetro la instancia que nosotros creamos en nuestro archivo local para el sendDBAdapter, que en este caso la tenemos creada aquí en nuestro archivo local, que es esta que está aquí. Ya eso creo que está ultra entendido. Con esto nosotros ya tenemos la posibilidad de ir a trabajar con una conexión a la base de datos. De hecho ya estamos conectados con esta simple instrucción. De hecho podríamos, por ejemplo, hacerle un printr, un bar_doom, no sé, bar_doom por ejemplo, y no deberíamos tener ningún tipo de problema. En este caso this dbAdapter, y él nos debería mostrar acá en principio este script, que lo que hace es mostrarnos básicamente la estructura de todo lo que fuimos a buscar a la hora de ir a conectarnos a la base de datos. Por ejemplo, estos son detalles bastante interesantes cuando quieres hacer pruebas y ese tipo de cosas, así que puedes revisar acá, por ejemplo, los driver options, qué sé yo, cuáles son los métodos que estás utilizando de tipo protegido. En fin, esta es información muy valiosa, sobre todo a la hora de que se quiera hacer auditoría de software. Pregunta del $1.000.000. ¿Qué pasa si yo acá le cambio la contraseña o le coloco alguna contraseña aquí, no sé, con la cual me debiera dar error, ¿cierto? Por ahora no pasa nada. Por ahora no hay ningún error. Vamos a seguir, vamos a mantener ese error ahí. A ver qué es lo que nos pasa. Por ahí no lo había probado yo esto. Vamos a ver qué es lo que nos pasa ahora que hagamos una consulta a la base de datos. Voy a comentar acá el bar_doom y voy a actualizar aquí para que no aparezca ese script que estábamos viendo ahí. Ahora lo que vamos a hacer es generar vamos a utilizar el sendDBAdapter para hacer una consulta a la tabla con código SQL para traer los datos de la tabla usuario. Yo lo voy a pegar acá como siempre y te lo voy a explicar. Ahí está pegado. Y fíjate que se crea una variable, ¿verdad? Primero que todo, luego se llama al sendDBAdapter, que recuerda que es el atributo con el que estamos trabajando nosotros. Se le pasa el método query, ¿verdad? Que si alguna vez has trabajado con otro framework es bastante similar. El método query en realidad existe en todos lados. Utilizamos el método query, de hecho en PHP DateObject también es muy habitual. Y aquí le pasamos la consulta, en este caso como string. En este caso select asterisco from usuarios, porque así se llama mi tabla. Mi tabla se llama usuario, de hecho aquí ya lo tengo hecho. Y luego le vas a pasar la constante del adapter que se llama query mode execute, que lo que hace es generar la ejecución de este query a través de del método query. Es muy importante entender qué es lo que hace esta constante, muchachos. Ya con esto, ya hiciste la consulta de la base de datos. Así de fácil. Ya hiciste una consulta y puedes perfectamente mostrar los datos. De hecho, si actualizamos acá el navegador, a ver si tenemos algún error, debería mostrarnos uno. Exacto. Pero fíjate y piensa un momento por qué nos está mostrando este error. Piensa. Exacto, muchachos. Ahí está la clave del éxito para ser vencedores. Entonces, vamos acá al archivo local. Hay que borrar la contraseña que coloqué. Y ahora sí, no hay nada por acá. Y aquí viene la parte donde vamos a empezar a correr desnudos por la casa, muchachos. Mira,
Podríamos, por ejemplo, ya mostrar los datos porque, ok, hice la consulta a la base de datos, pero no me sirve si no los puedo mostrar. Entonces, fíjate lo que vamos a hacer. Vamos a, por ejemplo, generar acá una variable llamada datos, que va a ser igual a la variable result, ¿cierto? Que es la que tienes creada acá arriba. Y para que me muestre los datos un poquito más formateados, vamos a utilizar el método toArray. Así de simple. Entonces acá tenemos nuestros datos, por lo tanto ahora a la vista le podríamos pasar el parámetro datos, por ejemplo, datos igual a datos. Y ahora en la vista podríamos en principio hacer esto. Print R, bueno, acá no es necesario las comillas, la punto y coma. Print R datos. Y vamos a probarlo a la vista. Y si no hay ningún tipo de problema, voilà, ahí están los datos. Ya, listo. Vamos todos a correr desnudos por la casa porque acabamos de conectarnos a una base de datos desde Zen Framework 2. Interesante, ¿verdad? Ya con esto creo que se entiende la primera parte de lo que es la conexión a una base de datos desde Zen Framework 2. Ya de esta forma creo que se entiende perfectamente cuál es la metodología de trabajo que deberíamos tener para poder conectarnos a la base de datos. O sea, ya aquí somos de cierta manera super saiyajines en eso. Bien. ¿Qué nos queda hacer ahora? Nos queda formatear los datos porque así se ven feos, ¿por cierto? Pero eso ya sería sencillo porque simplemente recuerda que tenemos un array acá en la vista que trae los datos, por lo tanto podríamos recorrernos con algún ciclo. Podríamos, por ejemplo, hacer un for each. Si vas a hacer un for each, recuerda que tienes que saber los nombres de los campos, en este caso nombre, correo, ID. Entonces acá le dices, por ejemplo, datos. Dato, por ejemplo, es decir que lo que está en la variable, en el array datos, se pase a la variable datos y ahora podrías ir imprimiendo, por ejemplo, acá. Lo podríamos hacer un poco más ordenado, ahí como una lista ordenada, no sé. Para que quede un poquito más formateado. Y acá, por ejemplo, un RI y podrías indicar, por ejemplo, qué sé yo, el ID primero. Echo, dato, ID. Y acá le podrías colocar, no sé, un guión. Podríamos haberlo ordenado en una tabla también, en fin, no sé. Y acá el nombre. Si lo probamos ahora, vamos a ver. Debería cargarnos una lista ordenada, ¿cierto? Con el ID y el nombre, en este caso, que está contenido dentro de la tabla. Más de alguno debe estar diciendo, ah, César, me estás engañando porque, a ver, quiero saber si efectivamente son los registros que están ahí. Bueno, creémosle un registro a la tabla. Creo que la mejor forma de comprobarlo es esa, ¿cierto? Por ejemplo, Pedro Ñandú. Yo ocupo siempre la palabra Ñandú por los tildes, muchachos. Vamos a darle algún correo a Pedro. Por ejemplo, pedrito@gmail.com. Y vamos a colocar otro. Por ejemplo, qué sé yo, no sé, Eduardo López, un gran amigo que tengo de la infancia. Por ejemplo, lalo@hotmail.com. Actualizamos y vamos a ver aquí que ahora deberían cargar los datos que acabamos de cargar en la base de datos. Podríamos ordenarlos y todo eso. Eso ya evidentemente si estás trabajando con una consulta tipo string a la base de datos sería bastante simple, ¿cierto? Sería simplemente acá cosa de colocar order by, qué sé yo, id desk, por ejemplo. Y ya de esta forma podríamos conectarnos sin ningún tipo de problema y ordenar los datos. Entonces ahora deberían aparecerme ordenados según el ID de manera descendente. Pues ahí está, ¿cierto? 15, 14, 9 y 1. Bien, hasta aquí yo creo que se entiende perfectamente. No hay ningún tipo de problema y se capta la idea de manera sencilla. Lástima que tengo caído acá el internet, si no te mostraría. Bueno, ahí paré un poco el video, muchachos, y me conecté a mi celular. Ahí estoy conectado a la red Peligro, obviamente, para mostrarte un poco los links de la documentación. En este caso tenemos el ZenDB Result Set, ¿cierto? Para ver más en detalle lo que acabamos de hacer. Puedes ver también acá la forma de trabajar del ZenDB SQL,
Ujú. Que es bastante similar ahora. La diferencia es que esto te permite una pequeña capa de abstracción. Entonces acá tú vas creando los típicos métodos select, insert, pero a través de métodos. Básicamente esa es la principal diferencia entre conectarte a y hacer una consulta a la base de datos utilizando Result y utilizando SQL. Vamos a crear rápidamente acá un ejemplo para terminar el video de SQL en este caso. De hecho yo lo tengo hecho ya, así que creo que para qué lo voy a escribir de nuevo. ¿Para qué lo vamos a escribir de nuevo, cierto? Antes de hacerlo, creo que deberíamos ir a ver acá si más o menos cómo trabaja esto, ¿cierto? Fíjate que también acá te dice que el SQL, en este caso el CenDB SQL, es un SQL abstracción, es una forma de abstraerse, una capa de abstracción, ¿cierto? En este caso de conexiones y de consultas específicas a SQL. Uh-huh. Es como una API, ¿cierto? Básicamente eso es lo que te plantean ellos acá. Te permite trabajar a través de métodos que utilizan parámetros, en este caso, que contienen representaciones de los típicos métodos de las consultas. En este caso, select, qué sé yo, las 4 operaciones básicas, los order by, los where, los join, en fin, las cosas más clásicas. ¿Qué es lo que se necesita hacer? Lo primero que todo es llamar al CenDB SQL, a su namespace acá arriba, ¿cierto? En este caso ya lo habíamos hecho nosotros al principio. Recuerda que también llamamos al namespace del result set y también al namespace del adapter. Básicamente eso. Este tipo de instancias, el SQL y el result, se pueden utilizar tanto desde el controlador como de los modelos. Evidentemente lo vamos a aprender a hacer también desde el modelo, pero decidí partir mostrándote que se puede hacer desde el controlador porque a veces se hace, hay que ser honesto, y también hay mucha gente que aún trabaja realizando este tipo de situaciones, ¿cierto? Conexiones a la base de datos desde los controladores, es algo súper válido. Ahora tampoco nadie se va a morir si lo hacen, pero evidentemente lo recomendado es manejarlo a través de los modelos. Podemos ver en detalle acá cómo se debiera trabajar esto. Fíjate, se crea una instancia de la clase SQL, se le tiene que pasar el adaptador como parámetro, en este caso, es decir, que esta clase tiene un constructor asociado que necesita el parámetro del adaptador a la conexión, ya eso nosotros lo tenemos hecho. Luego se van trabajando los métodos. Fíjate, por ejemplo, tenemos el método select, con el cual vas a utilizar la clase SQL, la instancia SQL que creaste acá, y empieza el espectáculo. Acá, por ejemplo, cuando le indicas select, es decir, que vas a hacer un select simple, select from, en este caso le vas a indicar acá el nombre de la tabla. Puedes también indicarle, por ejemplo, lo que yo te decía, los where. Fíjate que cuando vas a utilizar where tienes que pasarlos como un array, porque pueden ser varios where. Luego de eso vas a utilizar el método getSQLString for SQLObject, un poco largo, que lo que hace es procesar la consulta. Lo que hace es procesar la consulta para poder trabajar. Por lo tanto, podríamos copiar esto nosotros y comenzar a trabajarlo. Mira, fíjate. Vamos a crear el método primero, public function, por ejemplo, SQL action. Y le vamos a pasar algunas cosas acá. Entonces vamos a pasarle acá los parámetros. Vamos a copiar primero. Esto necesita el CenDB adapter, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a traernos esto que tenemos acá arriba. Lo copiamos, ¿cierto? Que esto es la creación de la instancia del CenDB adapter. Y en lugar acá de la variable adapter le pasamos entonces el atributo dbAdapter, ¿cierto? Al constructor de la clase SQL. Hasta ahí nada nuevo. Se crea una variable que no tiene por qué llamarse select, muchachos. Se puede llamar mamá, papá, perro, gato, da lo mismo. Pero acá, por mantener el estándar de la documentación de Cen, lo vamos a hacer con select. Utilizamos el método select. Esto ya sí tiene que ser escrito así porque ya es un método de la clase SQL. Select from, en este caso aquí le indicas el nombre de tu tabla. Usuarios, por ahora no vamos a utilizar el where, entonces lo vamos a comentar. Y aquí en la consulta, en la variable llamada select string, él te va a crear y va a generar el string para poder trabajar tu consulta a la base de datos. Así de sencillo. Luego lo que se hace es generar la consulta traída a una variable que en este caso ellos van a llamar result. La voy a copiar y la voy a pegar acá abajo. ¿Qué es lo que hace esta variable? Lo que hace es trabajar el adaptador, que ojo, acá se llama adapter, pero recuerda que nosotros lo estamos trabajando como un atributo. Por lo tanto, copiamos aquí
ThisAdapter query, nuevamente utilizamos el método query, le pasamos la variable selectString que tenemos acá y también utilizamos el query mode execute, ¿cierto? Que es la constante que ya nosotros utilizamos también la vez anterior en el result action, ¿cierto? Vamos a copiar acá ThisDBAdapter. Bueno, en realidad esto debería quedar así, ¿eh? Mira, esto debería quedar así. ThisAdapter, ¿cierto? Que es el atributo, el método query, selectString, ¿cierto? Y el adapter, tal como lo hicimos arriba, con el query mode execute, es decir, un poco bien parecido a lo que tenemos acá arriba. Ahora la diferencia es que el string, que lo tenemos acá en la variable, lo generamos con una especie de ORM. En el caso del uso del result set, lo trabajamos de manera nativa, ¿cierto? Utilizando una conexión tipo string. O sea, básicamente esa es como la diferencia. Una de las principales cosas que se hace acá a la hora de manejar este tipo de cosas es tener la posibilidad de imprimir las consultas en pantalla. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos imprimir rápidamente SQL string para ver cómo nos quedó la consulta que acaba de hacer en este caso el ORM de SQL. Entonces, podríamos ver acá. Vamos a crear, tenemos que crear también la vista SQL, ¿cierto? Vamos a ir a crearla rápidamente. SQL, acá la tenemos, ¿cierto? Por ahora no la estamos llamando, no estamos haciendo view model ni nada, pero la vamos a tener creadita ahí para que cuando la queramos ocupar. Entonces ahora si colocamos acá, por ejemplo, SQL, él nos debería mostrar, entre otras cosas, bueno, acá nos está dando el error de la variable datos porque no la tenemos creada, y ahí está la consulta, fíjate, select usuarios, asterisco from usuarios. Es decir, hace una consulta, ¿cierto?, a la tabla usuarios. En este caso él lo maneja de esta forma y no debería haber ningún tipo de problema. Podríamos probarlo y todo y la verdad es bastante simple. Ok, hasta aquí yo creo que de cierta manera se entiende lo que deberíamos hacer. Ahora probémoslo. Vamos a comentar acá esto. Y podríamos traernos lo mismo que tenemos en el método anterior, en este caso esto. Vamos a descomentar acá el result, vamos a colocar result sin S para poder copiar lo que tenemos arriba. Entonces ahora lo mismo, datos va a ser igual a esto. Ahí me traje, donde copié de arriba me traje una llave también. En la variable result se guarda, ¿cierto?, el resultado de la consulta que hicimos arriba, lo metemos en una variable utilizando el toArray y lo pasamos como parámetro, ¿cierto?, a nuestra vista. Vamos a ver cuál es el resultado. Y el resultado es exactamente el mismo. A correr desnudos por la casa, muchachos, porque ya estamos conectados nuevamente a la base de datos, pero ahora utilizando SQL. Nos falta cambiar el título ahí, pero bueno, eso es usando SQL. Ahora lo probamos. Y ahí está, ¿cierto?, conectarse a MySQL utilizando SQL. Si lo vemos ahora acá, result, nos conectamos a través de result. Interesante, ¿verdad? Práctico, interesante, útil. ¿Notas una diferencia? Es porque los datos de SQL no están ordenados, pues muchachos, pero eso es simple. Tendríamos que ir a ver acá cómo es que se hace el order by. No tiene... Uy, por ahí me traicionó la tarjeta. ¿Cómo es que se hace el order by? Pero eso es bastante simple acá. Podemos revisar rápidamente. Order by. Order by acá, no sé. En todo caso yo lo tenía resuelto acá. Bueno, hay que buscarlo, no me voy a desgastar en eso. Puedes también probar el uso del where, sin ningún tipo de problema. Fíjate que otra de las cosas que también puedes hacer acá es utilizar la propiedad columns, que lo que hace es pasar parámetros. Acá estaba el famoso order by. Lo que pasa es que se me olvida cómo se escribe. Cuando uno ocupa tantos frameworks por ahí, uno se termina enredando con la sintaxis. Por eso no quería aventurarme. Bueno, acá es un poco el ejemplo que tenía hecho. Entonces no quería aventurarme a que me diera algún error. Lo podemos copiar acá abajo. Voy a copiar aquí, por ejemplo, select
order by IDE desk, que significa que me va a ordenar a través del IDE. Acá le pasamos el tipo de ordenamiento ASC o desk, ¿cierto? Para que te lo ordene ascendente o descendentemente. Entonces probamos ahora el SQL. Y ahora me los retorna, fíjate, ordenados de manera descendente. Una cosa, para graficar también te puedes encontrar este tipo de cosas con esta sintaxis. Mira, fíjate, podrías quitarle el punto y coma acá, quitar los puntos y coma hasta el último y quitar acá la variable y quitar acá la variable. Él entiende que se crea la instancia del método select, ¿cierto? Y se van pasando los parámetros acá sin ningún tipo de problema. Debería funcionar, a no ser que me dé algún error. Ahí está, fíjate, funciona sin ningún tipo de problema. Te vas a encontrar con este tipo de sintaxis. Quizás se va a ver más clara si le quito eso. Entonces, fíjate, básicamente esto más o menos te lo vas a encontrar así siempre, mira. Como ordenadito ahí por una flecha debajo de la otra. También te lo vas a encontrar así, entonces queda la instancia, el select from order, y le puedes ir pasando los demás parámetros. Por ejemplo, le podrías pasar acá un word con un array, qué sé yo, que diga que, por ejemplo, id es igual a, no sé, cualquier cosa. No me acuerdo cómo era la sintaxis del id, del word. Podríamos revisarla acá así como rápidamente. ¿Dónde está eso? Vamos a ver acá, ¿dónde está? Ahí está el word, fíjate, se hace así, entonces podríamos copiarlo, o sea, se coloca, fíjate, un array, el nombre del campo, en este caso, y la condición. Si no le colocas nada acá adelante, él entiende que esto es un signo igual, el separador del arreglo. Si quieres colocarle más cosas, tienes que colocársela acá adelante. Son por ahí también situaciones. Entonces acá, por ejemplo, fíjate, creas el array para que no te enredes, fíjate. Ahí está el array, los paréntesis. Entonces, por ejemplo, le dices id igual a, por ejemplo, podríamos querer llamar acá los datos del usuario. A ver, vamos a ver aquí. Por ejemplo, los datos de César Cancino, entonces tendríamos que decirle que sea el ID número 1. Entonces, vamos a decirle acá 1. ¿Qué nos debería retornar ahora aquí entonces cuando colocamos SQL? Si es que no nos da algún error, nos debería retornar solamente los datos de César Cancino, porque es el ID número 1 que estamos pasando. Ya más de alguno va a decir, ah, César, buena, porque podría pasar un parámetro por la URL para utilizar eso. Exactamente, muchachos. Podríamos pasarle, no sé, el 9, creo que también es uno de los que está creado, María Mardones. Exacto, fíjate, no sé, ahí puedes perfectamente seguir probando con eso. ¿Qué te sugiero yo? Que sigas viendo acá la documentación para que veas los demás métodos. Por ejemplo, acá están los, qué sé yo, los Having, qué sé yo, los GrowB, los Join, en fin, todo ese tipo de cosas para que te vayas adaptando a este tipo de funcionalidad. El video por ahora lo vamos a dejar hasta acá, muchachos. En el próximo video vamos a seguir profundizando sobre básicamente el uso del SQL, porque en realidad el result set es bastante simple, no tiene mayor ciencia. Vamos a comenzar a profundizar un poco más en el SQL y vamos a ver también cómo, y de hecho una de las cosas que tenemos que hacer es quitar esto de acá del modelo y llevarnos, perdón, del controlador y llevar los modelos. Así que eso es lo que tenemos que hacer en el próximo video. Por ahí nos falta aprender las ligaciones de formulario y eso, pero no sé si lo alcancemos a ver en esta parte del curso, porque quiero ver una forma de explicártelo de manera sencilla. No encontraba un script que haga que no se enreden, entonces estoy preparando todavía ese tema. Así que eso, nos vemos en el próximo video. Recuerda, paso a paso, descárgate el video, revisa el código y luego ve el video, porque si no, más de algunos se va a enredar, sobre todo con este tipo de cosas, aunque la verdad es bastante simple, muchachos, tampoco tiene mayor ciencia este tipo de funcionalidades. ¿Ok? Eso, recuerden, cualquier cosa desde su web de siempre, www.cesarcancino.com. Bueno, acá el Mozilla dándonos el mensaje habitual, ¿cierto? De que se nos cayó. Acá está la página web, www.cesarcancino.com. Así que nada, muchachos, vamos a dejar el video hasta acá. Les habló su servidor de siempre, César Cancino. Que Dios los bendiga a todos y un